Hola, ¿qué tal, amigas, amigos que están siguiendo esta feria del libro? Mi nombre es Rafael Flores Hernández, soy investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, y hoy les voy a hablar en torno a este libro, Entidades Sagradas del Universo Maya, publicado en 2018, Palabra de Clio. Bien, pues, este libro nos habla sobre un tema que, si bien tiene que ver con la religiosidad presente en esta cultura milenaria que es la cultura o las culturas mayas, como vamos a ir explicando a lo largo de esta presentación, no nos restringimos únicamente al ámbito que pudiéramos considerar sobrenatural, sino, como algunos han señalado, por ejemplo, el investigador Sergio Miranda, las culturas indígenas de Mesoamérica, hay una relación muy estrecha entre el mundo tangible, el mundo sensible que vivimos, pero también este mundo sagrado. No necesariamente está fuera de la naturaleza o significa que pertenece a otro ámbito, sino que más bien, como ha señalado él, pertenece a una naturaleza sagrada. Entonces, vamos a ir explicando esto debido a que en este libro es un libro colectivo donde se estudia precisamente la relación que existe entre este ámbito, lo sagrado, y la sociedad. Es decir, no podemos desvincular un ámbito del otro, sino que la religión, al igual que otras formas de expresión que pudieran ser o podrían parecer tan disímiles como la economía, la lengua, etcétera, todas están vinculadas en la medida que son expresiones de una misma cultura. Entonces, este libro pone énfasis precisamente en la relación que existe entre este ámbito, lo sagrado, y la sociedad. No lo vemos como algo aparte, sino como algo relacionado íntimamente. De manera que las cuestiones políticas, las cuestiones de organización social, las cuestiones de las expresiones estéticas, etcétera, todas ellas están relacionadas con el ámbito sagrado, y de la misma manera este ámbito va a influir en muchos aspectos de la vida cotidiana en la medida que forma parte de la expresión cultural. Les voy a compartir una presentación que pueda ir ilustrando lo que voy a ir hablando. Sí quiero señalar que ciertamente no voy a hablar en específico de los capítulos de este libro. Bien, bueno, no sé ustedes, pero a mí cuando quiero ver una película o me interesa ver una serie, etcétera, o leer un libro, bueno, lo que menos quiere uno es que le cuenten el final. Sin embargo, me voy a ir, digamos, un poco de manera tangencial, porque voy a abordar los temas que se abordan los diferentes autores, las diferentes autoras en este libro, pero no voy a decirles o hacerles, como dicen, spoilers, ¿no? Más bien voy a hablar de la en general para que ustedes pues tengan la duda, tengan el interés de acercarse a este libro y pues posteriormente puedan descargarlo, como voy a señalar al final. Es un libro de descarga gratuita donde, bueno, lo pueden ver por completo, ¿no? Y si nos ponemos de acuerdo, ahí al final también el interés, hay ya muy pocos ejemplares impresos. Afortunadamente los tirajes han despertado interés y ahí tenemos unos cuantos libros impresos, pero pueden ustedes acceder de manera gratuita a este libro. Entonces, vamos a comenzar esta charla del día de hoy. Bien, como les había señalado, pues este libro fue publicado en 2018 por la editorial Palabra de Clio. Somos diferentes autores los que participamos en él, comenzando por Hugo García Capistrán, Pilar Regueiro Suárez, Olivia Rubio Aranda, Daniel Moreno Zaragoza, Gabriela Rivera Costa, Israel Leono Farrell,
Carlos Conover Blancas, Marcial Méndez Pérez, Gabriela Guzmán García, Yuko Okura, Elena Guerrero Gómez, Blanca Mónica Martín Valadez y Canek Estrada Piña. Todas y todos nuestros autores especialistas en estos temas y con una amplia trayectoria de investigación, tanto de trabajo de campo, documental, etcétera. Entonces, es un libro en ese sentido muy recomendable porque se pueden acercar al trabajo de estos autores que desde diferentes ámbitos, desde diferentes épocas, desde diferentes regiones, están abordando este tema de la religiosidad o espiritualidad maya. El libro abarca artículos que van desde la época clásica, es decir, en los primeros siglos de la era común, hasta temas que tienen que ver con la actualidad. Los últimos trabajos que se presentan en este libro precisamente se refieren a temas más bien de índole contemporáneo, ¿no? Sin olvidar pasar por otras realidades como la época colonial, el siglo XIX, etcétera, ¿no? De manera que ustedes pueden tener una perspectiva a través del tiempo sobre estas manifestaciones dentro de la cultura maya. Asimismo, tampoco está restringido a una sola región, sino que como ahorita vamos a ver, los artículos responden a diferentes espacios que van desde las costas de la península de Yucatán hasta las montañas, los pueblos que viven en las tierras altas de Guatemala o de Chiapas, ¿no? Lo cual hacen esta región que nosotros denominamos como el área maya sea muy diversa a su interior. Entonces, este libro no solo abarca la diversidad temporal, sino también la diversidad geográfica. Esto nos puede dar una idea de conocer, de entender las múltiples manifestaciones culturales de los diferentes pueblos mayas, sus diferentes características. Bien, el libro, como señalé, fue publicado por la editorial Palabra de Clio, que es una asociación en la cual se encarga de la divulgación de la historia y que pues aborda distintas temáticas de la historia, ¿no? No únicamente, como en este caso, vinculado con las sociedades indígenas mexicanas o de Mesoamérica, sino también se enfoca en estudiar otros procesos que tienen que ver con las relaciones con el lejano oriente, el siglo XIX mexicano, temas tan diversos como pueden ir desde los salones de baile, el cine, deportes, ¿no? Política, la Guerra Fría, etcétera. Entonces, Palabra de Clio cómo se interesó en este proyecto y bueno, fueron quienes lo publicaron. Bueno, vamos a comenzar ya entrando al tema directamente y la primera pregunta que yo quisiera responder es ¿quiénes son los mayas? ¿No? Siempre tenemos como esta idea, generalmente tenemos como la referencia de los mexicas o mal llamados aztecas y los mayas, ¿no? Pero a veces no nos queda muy claro a qué nos referimos o quiénes son estos pueblos, los mayas. La palabra maya, en realidad, como aparece en esta cita de Fray Diego de Landa en la relación de las cosas de Yucatán, se refiere básicamente a un idioma, la maya, que era hablada en la península de Yucatán. ¿Sí? Conocida en la propia lengua como el mayatán, ¿no? Posteriormente, durante a partir del siglo XIX, varios investigadores se dieron cuenta que esta lengua que todavía se habla en la península de Yucatán, la maya, estaba emparentada y vinculada con otros idiomas de otras regiones, como Guatemala, Belice, Chiapas, Tabasco, ¿no? En los cuales, si bien se manifiesta de diferente manera las lenguas, están emparentadas, no es tan cercana en algunos casos este parentesco que pudiéramos señalar el símil, la relación que tiene el español con el francés, ¿no? O con el italiano, con el portugués,
todas estas lenguas proceden de un origen común, que es el latín. Creo que hoy en día, aunque están emparentadas estas lenguas, es de pronto muy difícil que la inteligencia mutua entre unas y otras, ¿no? Aunque hay otras más cercanas al español, pensemos en el caso, por ejemplo, del portugués, ¿no? Si alguien, algún brasileiro o brasileira, habla un tanto despacio, nosotros le hablamos con calma, probablemente podamos entendernos, ¿no? Cosa que resulta más complicado con otras lenguas como por ejemplo el francés, ¿no? Que la diferencia puede ser bastante mayor, ¿no? Entonces, esta familia lingüística, así como como ocurre con nuestra familia de la lengua que hablamos, las familias romances, ¿no? Tienen emparentadas varias lenguas, lo mismo pasa con los mayas, ¿no? Entonces, pero originalmente, precisamente, la referencia que hace esta palabra de maya se refiere a una lengua hablada en la península de Yucatán, que luego se ocupó para definir a toda esta familia de idiomas relacionados entre sí. Los mayas vivieron principalmente y viven hasta nuestros días en una región que se conoce como el área nuclear maya o el área maya, ¿no? Recordemos, con fines de estudio, se definió esta región de Mesoamérica, en la cual se englobaron culturas, sociedades que compartían rasgos comunes más o menos similares y que además se encontraban dentro de un ámbito geográfico similar. Una de las cosas más relevantes por las cuales se englobaron a todas estas regiones fue precisamente que todas eran agriculturas y todas se desarrollaron en torno a la agricultura, ¿no? Eso no significa que sociedades fuera de esta región denominada como Mesoamérica no conocieran la agricultura, no la practicaran. Sin embargo, no hubo una relación tan estrecha como en el caso de Mesoamérica, ¿no? Además, bueno, también ya hay otras regiones donde también se practicó la agricultura, porque dada la lejanía y las distintas características de esas regiones, pues bueno, se han englobado como otros espacios. Mesoamérica, entonces, también a su interior sabemos que no es una región homogénea, reitero, más bien es un concepto con el cual se trató de entender a estas sociedades que compartían rasgos comunes, pero también a su interior muestran una diversidad importante. O sea, no son lo mismo vivir en las selvas peninsulares, en la selva del Petén, por ejemplo, lo que ocurre en el ámbito geográfico del altiplano central mexicano o centro de México, o las características que se van a tener otras sociedades más norteñas o hacia el occidente de lo que hoy en día es México. De manera que esta macroárea cultural denominada Mesoamérica, pues fue subdividida en diferentes regiones, ¿no? Las cuales tenemos aquí. Y entonces, a todos estos que, como ya señalé, hablaban y hablan una lengua, un idioma emparentado a esta familia que es la maya, entonces van a considerarse precisamente que pertenecen a las sociedades mayas, ¿no? A veces se hace un poco el símil con lo que ocurre, por ejemplo, con la antigua Grecia, donde había ciudades-estado, es decir, nunca hubo como, por ejemplo, en Roma, un imperio, un solo gobierno que abarcara la totalidad de las diferentes entidades, ¿no? O sea, el imperio romano se estableció y estaba más o menos centralizado en torno al emperador, o cuando era la época republicana, en torno al Senado, ¿no? Y era un gobierno que era común a todos. No así con la antigua Grecia, cada una de las ciudades tenía su propio gobierno y era independiente de las otras. Pensemos en Esparta, en Atenas, que son las más conocidas, y que aunque tenían una serie de rasgos en común, ¿no? Otras sociedades lo reconocían como con estos rasgos en común, sin embargo, al interior eran independientes. Lo mismo va a ocurrir con el área maya, nunca vamos a poder hablar de un imperio maya o de un gran reino maya, sino más bien siempre vamos a entender esta especie de ciudades-estado con una área de influencia, con relaciones entre sí,
pero que van a ser independientes a lo largo de su historia. No va a ser sino hasta la época moderna, en el siglo XVI, cuando se establece la jurisdicción del Imperio Ibérico, ¿no? El Imperio Español, que finalmente, por primera vez en su historia, después de casi 4000 años de historia antes de la llegada de los españoles, siempre habían sido mantenido esta independencia cada una de las entidades políticas del área maya. No va a ser sino hasta que todas estén bajo el Imperio Español, entonces van a tener un gobierno común. Nosotros entonces ya estamos hablando de la época moderna a partir del siglo XVI y no la época antigua o generalmente denominada como prehispánica, que correspondía a los siglos anteriores y que es pues, mucho de lo que conocemos de los mayas, ¿no? Entonces, también hay que pensar el área maya, si bien se forma parte de esta macroárea cultural que es Mesoamérica, tampoco tenemos que pensarlo únicamente desde nuestra perspectiva que Mesoamérica es igual a México. Mesoamérica va mucho más allá de lo que hoy en día es México y tampoco abarca la totalidad del territorio nacional. Además, cada uno de estos espacios mantenía relaciones con otros ámbitos geográficos. Por ejemplo, el área maya va a estar muy relacionada con todo el contexto del Caribe, ¿no? Cosa que no va a ocurrir con otras regiones de Mesoamérica. También el área maya va a ser muy distinta a su interior y eso va a dar como resultado diferentes expresiones culturales en cada uno de los pueblos, de las sociedades que denominamos como mayas, ¿no? Entonces, reitero, no podemos hablar nunca de una uniformidad, de un solo imperio, de una sola identidad maya, sino que cada una va a ser diferente y además esto es también reflejo de la diversidad geográfica. Como podemos ver en este mapa hacia el sur, ¿no? Tenemos todo este territorio que aquí podemos ver montañoso, que son denominadas como las tierras altas. Hacia el norte, comenzando con la región de la selva del Petén, que formaba un continuo con la que hoy denominamos como la selva lacandona, la reserva de la biosfera de los Montes Azules o la reserva de la biosfera de Calakmul. Pues, estaban todas unidas y aquí tenemos entonces las selvas y más hacia el norte y hacia la parte occidental, noroccidental de la península de Yucatán, esta selva va adquiriendo otras características y más bien resulta en un espacio geográfico distinto. Sin embargo, entonces tenemos una gran división del espacio geográfico entre las tierras altas, aquí, que son las que están en las montañas, y las tierras bajas, que a su vez se subdividen entre la región selvática y la región noroccidental de la península de Yucatán, ya es una pues, selva más baja o incluso en algunos casos llega a ser casi una sabana, ¿no? Pero además también tenemos que considerar, como ya señalé anteriormente, la cuestión de las costas, ¿no? El litoral también va a impactar profundamente las prácticas culturales, en la cosmovisión de las sociedades mayas, que van a estar relacionadas pues, también estrechamente al mar, ¿no? Y van a generar una cultura muy distinta a estas sociedades que viven hacia las tierras altas, ¿no? Un poco a veces pensamos que todo está pegado y que todo es muy cerca, y ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Les voy a dar unos datos, ¿no? Así para que más o menos imaginen la magnitud del tamaño de este espacio geográfico, ¿no? Si, por ejemplo, uno va de la Ciudad de México a Ciudad de Guatemala, serán alrededor de unas vía carretera, uno se hará alrededor de unas 24 horas, es más o menos el mismo tiempo que a uno le lleva ir desde la ciudad de Guatemala hasta, por ejemplo, Playa del Carmen, ¿no? Que alguna vez he hecho los dos viajes vía carretera, ¿no? Entonces, no es de ninguna manera, no está cerca, por ejemplo, Cancún, ¿no? Que es un espacio que muchos conocemos del área maya,
¿no? Llegar hasta Ciudad de Guatemala o hasta, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas o Palenque implican traslados bastantes grandes, ¿no? De Cancún, por ejemplo, a Palenque, ¿no? Estaríamos pensando alrededor de unas 12, 13 horas de camino, ¿no? Que es más o menos el tiempo que también uno se tarda en llegar de Palenque a la Ciudad de México, ¿no? Entonces es un espacio geográfico enorme. Aquí tenemos otro mapa también de la región, ¿no? Y alguno, para que ustedes se den cuenta de cómo es este espacio, aquí tenemos precisamente una imagen de las tierras altas. Este es el Cerro Tucuc en el municipio de Momostenango, el departamento de Totonicapán en Guatemala, y como pueden ver, se encuentran montañas, ¿no? Estos mayas que viven en este espacio, entonces se desarrollaron en un territorio que está a una altitud aproximada a los 3,000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Muchísimo más alto, por ejemplo, que la Ciudad de México, para que tengamos ahí una referencia, ¿no? 3,000 metros sobre el nivel del mar ya es una altitud considerable, ¿no? Y por lo tanto, tanto la producción, la forma de vestir, van a ser muy diferentes a gente que, por ejemplo, vive en la selva, ¿no? Donde es más cálido y también, digamos, los productos de los cuales se puede mantener la gente, pues son muy distintos, ¿no? Aquí tenemos estas imagen de la selva del Petén, ¿no? Específicamente de donde se encuentra la zona arqueológica vertical y que son árboles, ceibas, que tienen varias decenas de metros de altitud. Y como pueden ver, es un territorio muchísimo más plano, más uniforme en las tierras altas, que puede ser muy abrupto debido a estas montañas. Y aquí este territorio que, bueno, hacia la parte ya más noroccidental de la península, como pueden ver, aquí estamos viendo la zona arqueológica de Uxmal. La selva ya no es tan alta, estos edificios ya, si se dan cuenta, ya no tienen las decenas de metros que tienen los templos, por ejemplo, de Tikal. Aquí ya es muchísimo más baja la vegetación, la flora. Y además, hacia esta región, pensando en la península de Yucatán, es una región donde la tierra, incluso si ustedes alguna vez han estado por Maní o han dado en torno a Campeche, ¿no? Sabrán que, pues, o si han puesto atención, incluso la tierra que la cual uno pasa roja. Mientras que si uno va hacia la parte oriental de la península, por ejemplo, hacia Cancún, Playa del Carmen, Tulum, pues la tierra no va a tener este color rojizo, sino que además va a ser, digamos, el suelo muchísimo más delgado. Uno va a poder casi tocar propiamente donde surge el suelo, que es tierra caliza, ¿no? Lo cual le da una tonalidad de color blanco, ¿no? Entonces, aquí podemos ver unas de pues estos árboles que pueden llegar a tener 30, 40 metros de altitud. Puede ser muy distinto a, por ejemplo, lo que ocurre hacia el oriente de la península de Yucatán, donde además nos vamos a encontrar una gran cantidad de manglares, ¿no? Van a tener una importancia ecológica muy importante, dado que pues, en este espacio que son los manglares, pues va a haber una biodiversidad importante y además va a servir como barrera natural cuando llegan los huracanes, ¿no? Desafortunadamente, pues, bueno, debido al avance de ciertas industrias, a la presencia humana, los manglares pues se van destruyendo debido a que se consideran que no tienen ninguna utilidad, cuando su relevancia es muy importante, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de los manglares en el estado de Quintana Roo. Y además, por ejemplo, en la península de Yucatán, mientras en las tierras altas, en las selvas, tenemos grandes ríos, en el norte de la península de Yucatán no vamos a tener ríos superficiales debido a lo que señalaba, que la piedra caliza emite
que el agua se filtre hacia su interior. Entonces, o sea, ¿alguna vez ustedes han conocido algún río importante en Yucatán, en Campeche o en Quintana Roo? No, porque o sea, sí hay ríos importantes, pero son subterráneos, debido a que todo el agua se filtra. Entonces ahí sí tenemos un sistema muy importante conocido como el Gran Acuífero Maya, que son ríos, entonces ya no van sobre la tierra, sino debajo de ella, y que cuando a veces el suelo se rompe, nosotros podemos tener acceso a esos ríos, y que es lo que nosotros conocemos como cenotes. Aquí vemos una imagen de Campeche también, que hay que considerar que también había una relación muy estrecha, y hay todavía esta relación entre los mayas y el mar, cosa que no van a tener, por ejemplo, las sociedades que se van a desarrollar al interior de las selvas o en las montañas altas, ¿no? Las lenguas mayas, bueno, se han clasificado, como ya señalaba, poniendo esta relación del símil entre el francés, el italiano, el portugués, el español, ¿no? Pertenecen a la misma familia lingüística, es decir, pensemos como que el abuelito, la abuelita era el latín, y luego tuvo hijos que a su vez se subdividieron en nietos. Algo así va a pasar con las lenguas, solo que aquí pues no va a ser la lengua común el latín, sino algo, una lengua que se ha construido hipotéticamente, es el maya, que a su vez se va a subdividir en diferentes lenguas, ¿no? Hoy en día, dependiendo de quién haga la clasificación, estaríamos hablando de alrededor de 30 idiomas distintos, ¿sí? Recordemos que un dialecto, que a veces se le da esta clasificación a las lenguas indígenas como si fueran de menor valor, cuando en realidad son idiomas tan complejos a la misma escala que el inglés, el ruso, el alemán, el chino, ¿no? Bien, estas idiomas tienen ese mismo estatus, y una variante dialectal es la diferencia, la variante regional de ese idioma. Por ejemplo, quienes vivimos en México, nos damos cuenta que hablamos un español distinto al que se habla en Argentina, al que se habla en Colombia, al que se habla en Guatemala, al que se habla, por supuesto, en España. Y entonces, estas diferencias lingüísticas es lo que, esta particularidad es lo que nos referimos como un dialecto. Entonces nosotros hablamos, o en particular, mi lengua materna es el idioma español, su dialecto chilango, ¿no? También sabemos que en México hablamos diferente. Bien, sin embargo, nosotros cuando hablamos de idiomas mayas, estaríamos pensando en alrededor de 30 idiomas diferentes. Reitero, algunos son distintos entre sí, como lo puede ser el español y el francés. Aquí en estos mapas podemos ver la división lingüística de estos idiomas, tanto en Guatemala como en México. Ahora bien, pensando en el tiempo, un poco en el tiempo, los mayas nunca fueron iguales, así como geográficamente en el espacio geográfico van a ser muy distintos debido a estas características que ya señalé. Imagínense, no se van a vestir de la misma manera los mayas que están a 3,000 metros sobre el nivel del mar con bastante frío, ¿no? A los mayas que viven en la selva, en las costas, donde se puede tener, por ejemplo, pensemos en la Riviera Maya, a temperaturas de 35 grados con 90% de humedad, lo cual dan una sensación térmica más de 40 grados. Por supuesto, la gente no se va a vestir igual. Entonces, si nosotros pensamos en algo tan superficial como la vestimenta, que a veces siempre relacionamos a las sociedades mayas con ello, lo cual tiene una relevancia, lo que denominamos como el traje de cada lugar, pues de entrada desde ahí va a ser diferente. También lo que van a comer, no van a comer lo mismo los mayas que viven en las montañas que los que viven junto a la costa, ¿no? Que van a pues, tener acceso a los productos del mar, a los mariscos, a los peces, o quienes viven en las selvas, que además de la agricultura que todos van a practicar, pues lo van a poder combinar con la cacería de pavos, de otro tipo de animales.
Y también en el tiempo va a haber mucha diversidad. Nosotros estaríamos pensando que por lo menos pudiéramos hablar de las sociedades mayas desde alrededor del 2000, 2500 antes de la era común. Entonces estamos pensando en sociedades que tendrían 4000, 4500 años de historia. Y como siempre les digo a mis estudiantes, si uno no es igual a la generación de sus papás o de sus abuelos, imagínense lo diferente que fueron los mayas al pasar tanto tiempo, tantos siglos, milenios estaríamos hablando, ¿no? Entonces, va a haber características, sin embargo, comunes que se van a tener desde la época preclásica, es decir, reitero, estaríamos hablando desde el 2000, 2500 antes de la era común, hasta el año cero de la era común, ¿no? Entonces, uno de estos rasgos, por ejemplo, está plasmado en este monumento de Izapa. Izapa está cerca de lo que hoy en día es Tapachula, en el estado de Chiapas, es decir, en la costa ya, sur del estado, y en la cual aparece un conjunto escultórico, arquitectónico, que va a aparecer durante milenios. Es el conjunto altar estela. Este es un altar, es una estela. Esto se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, y que en esta estela, por ejemplo, ya podemos ver una idea del cosmos que va a estar presente entre los mayas, que es la división en tres ámbitos: el inframundo, el mundo de, de los humanos, y el supramundo, el mundo de los astros, ¿sí? En lo cual, además, sin embargo, va a haber un vínculo muy estrecho entre estos diferentes ámbitos. Aquí podemos ver mejor esta imagen. Aquí un dios que luego va a aparecer en el clásico con el nombre de Chaak, ¿no? Que se va a distinguir por tener una nariz prominente como las tantas o los tapires, y que va a estar vinculada al agua. Y que todavía en nuestros días, en la península de Yucatán, a la lluvia se le denomina con este nombre, como Chac. Entonces, él está aquí con ciertos elementos acuíferos, pero vemos que a sus pies está marcado el inframundo a través de de estos cuerpos de agua, como podemos ver a través de las ondas, y que el inframundo para las sociedades mesoamericanas, no solo para los mayas, va a ser concebido de esa manera, como un mundo acuoso, un mundo relacionado a la muerte, porque ahí es donde se van a depositar las semillas muertas, y de ahí van a florecer. Para que haya vida, antes tiene que haber muerte. Y además, aquí el espacio de los humanos, pero en la parte superior, entonces vamos a encontrar el mundo de lo celeste. Vamos a tener ya ciudades enormes, como lo es la ciudad del Mirador, hoy en día en la selva del Payún, que es sigue siendo un sitio arqueológico de difícil acceso, pero que, como podemos ver, ya era un espacio urbano, ¿no? Eh, el templo de la Danta, por ejemplo, es en unas dimensiones enormes, similares, podríamos considerarla equiparable a la pirámide del Sol en Teotihuacán o a la de Cholula, que son las más monumentales que tenemos en México. La de la Danta no se queda atrás, para que nos demos una idea de que el desarrollo civilizatorio de los mayas, empieza desde hace milenios. Aquí ya tenemos un desarrollo complejo. Estamos pensando en el periodo preclásico, que iría del 2000, 2500, dependiendo de a quién consultemos, nos dará las diferentes fechas, hasta los primeros siglos de nuestra era, de la era común. Estaremos pensando alrededor del año 200, 300 de nuestra era, cuando termina este periodo denominado como preclásico. En el periodo clásico va a aparecer en el área maya una característica muy importante: son los gobernantes, ¿no? Desde siempre y hasta nuestros días, la cuestión de los linajes es muy relevante en la organización social y política de los mayas, pero en la época clásica va a haber una influencia muy, muy importante en torno a un personaje que va a aglutinar a los diferentes linajes como estaban organizados
los mayas. Y este personaje, durante el periodo clásico, va a recibir el nombre del Cuculajau o el Señor Sagrado. Y en torno a él se va a construir toda una visión del mundo, toda una manera de relacionarse, donde este señor, el Cuculajau, van a decir que tiene una relación directa con los dioses, que él puede hablar con los dioses, que tiene esta relación bien estrecha. Entonces, gran parte de la cultura de este periodo clásico, que iría del 250 al 900 de nuestra era, va a haber mucha predominancia en torno a estos personajes, tanto en el intercambio de objetos suntuarios como los jades, conchas, etcétera, cerámica. La escultura va a tener mucha presencia, mucha relevancia. Este personaje aquí, por ejemplo, en la estela, en el altar Q de Copán en Honduras, por ejemplo, podemos ver esta representación de los diferentes gobernantes de Copán, que desde el fundador del linaje en esta imagen le está entregando al último del linaje las insignias de gobierno. En torno a este altar aparecen todos los gobernantes sagrados que van a tener el gobierno, es decir, está aquí todo el linaje de gobernantes. Y aquí tenemos otra idea que va a ser muy importante también hasta nuestros días entre los mayas, y que es el culto a los ancestros. Que los ancestros, si bien han dejado su cuerpo material, sin embargo, podemos decir que su espíritu, su alma sigue viva, y por medio de ciertos rituales todavía se puede tener relación directa con los ancestros. Y mucho del culto, por ejemplo, de los gobernantes sagrados durante el clásico, va a estar vinculado a esta relación entre los gobernantes y sus ancestros que ya han muerto, ¿no? De ahí la relevancia de los ritos funerarios, la relevancia que hay en el vínculo entre las personas que podríamos decir vivas con la gente que ya pasó a otro plano de la existencia. Sí, como en el caso del gobernante Kinich Haná Pakal, gobernante conocidísimo de Palenque, que aquí, por ejemplo, en esta escena, después de incluso siglos de haber fallecido, es invocado por sus descendientes para que haga entrega de las insignias de gobierno, y que por medio de, reitero, de estos rituales, pues pueden tener ahí una relación estrecha, un contacto continuo, que si nosotros pensamos nuestra visión de la muerte, todavía tenemos esta idea que cuando alguien fallece, no se termina su existencia, sino hay ahí puede haber un vínculo mediante ciertos días, mediante ciertas ritos, ¿no? Por muy comunes que parezcan, como por ejemplo poner un altar de muertos, ¿no? Podemos tener una relación todavía directa con ellos, ¿no? Aquí diferentes escenas del periodo clásico donde la gente se está relacionando con los ancestros. También, bueno, pues como señalé, los mayas pueden ser muy distintos entre sí. Aquí podemos ver imágenes de Tikal, ¿no? Para que ustedes puedan darse cuenta de la diversidad que también se expresaba incluso en la arquitectura, ¿no? Y van a poder apreciar que son muy distintos los mayas de Tikal a los de Copán. Los estilos arquitectónicos son muy diferentes a lo que ocurre en Chiapas, aquí en Belice, los altos de Chiapas, ya no en las selvas como Palenque, sino pensando en espacios como Chincultic, Nampuente, en las montañas, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Y aquí podremos ver algunos lugares de Campeche, donde, como ustedes pueden ver, ya no hay montañas, pero tampoco tenemos las grandes selvas. Y que se construyeron diferentes estilos arquitectónicos. Aquí, por ejemplo, en el estilo Chenes, donde se representan pues mascarones, entonces
monstruo de la tierra. Entonces, cuando alguien entraba al interior de estos templos, es como si fuera devorado por la tierra. Entonces, cuando uno salía renovado después de este paso hacia el inframundo, ¿no? También otro tipo de estilos, como en El Salvador, en Comalcalco, donde se utilizaron ladrillos para construir los basamentos piramidales. Estilos muy distintos, como el Puuc en Uxmal, que si se dan cuenta, ya no tienen, como ya no es la selva tan alta, ya no tienen que competir con esta vegetación tan alta, entonces los edificios ya no son tan grandes, ¿no? Pero además, por ejemplo, en Uxmal o ciertos sitios, esto ya es hacia el final del periodo clásico, donde la relevancia de estos gobernantes sagrados se va perdiendo, y entonces se empiezan a formar gobiernos más bien de índole de consejo, es decir, son gobiernos donde ya no es un solo gobernante como estos señores sagrados, sino ahora representantes de los diferentes linajes. De ahí que se busquen espacios donde, pudiéramos decir, se llevan a cabo las asambleas de gobierno. Para el periodo clásico, además, ya hay otro tipo de interacción con, por ejemplo, el centro de México. Tal vez el caso más dramático es el de Chichén Itzá, pensando en el periodo clásico, que iría del año 900 de la era común hasta pues la llegada de los españoles, que esto va a variar muchísimo en el área maya. Entonces, Chichén, que tiene mucha relación con una idea que se está desarrollando no solo en el centro de México, sino en toda Mesoamérica, que es en torno al culto a la serpiente emplumada. Y aquí va denominado de diferentes maneras, publican precisamente en la península, pero que en el centro de México se conoce con el nombre de Quetzalcóatl, o en Guatemala con el nombre de Cumatz, y que en todos lados significaría lo mismo, ¿no? Serpiente Quetzal, lo cual refiere la unión de dos ámbitos. Por una parte, la serpiente, que pertenecería al mundo terrestre, al inframundo, con características de un animal del supramundo, ¿no? Que es un ave. Entonces, por medio de esta imagen, de esta deidad, pues hay una síntesis, toda una visión del mundo. Tenemos otros estilos, como aquí, que se parece mucho, por ejemplo, a lo que ocurre a la arquitectura del centro de México, en Zaculeu, en las tierras altas de Guatemala, y que, si ustedes ven, tiene ciertas ideas que nos recuerdan, por ejemplo, al Templo Mayor de Tenochtitlan, una escalinata doble, alfardas con remate en forma de dado, el uso de columnas, etcétera. Es decir, ya para este periodo posclásico vemos que la arquitectura ya es muy distinta a lo que ocurre en el periodo clásico, ¿no? Aquí Cumarcaj, el juego de pelota, que aquí era la principal ciudad de los quiché, que los quiché, ustedes lo recuerdan porque fueron los que escribieron el Popol Vuh, ¿no? Y que, si ustedes recuerdan, parte relevante de este libro sagrado son las aventuras de Jonahpush Balanque. Bajan al inframundo para jugar a la pelota con los señores del inframundo, con los señores de Xibalbá. Entonces, aquí en Cumarcaj tenemos este sitio arqueológico y uno de los templos. Iximché también es otro de los sitios relevantes en las tierras altas de Guatemala, y por supuesto sitios importantes hoy en día en el estado de Quintana Roo, como Tulum, o que su nombre antiguo era Samá, un puerto que daba acceso a productos que llegaban desde la costa del Golfo de México o desde Centroamérica vía marítima hasta estas costas, y que de ahí se distribuía hacia las ciudades, pero que también eran puertos a recibir a mucha gente. Siempre Tulum, que sigue recibiendo gente de todo el mundo, podemos precisamente concebirla como este gran puerto a donde llegaban marinos vía marítima desde regiones muy distantes al intercambio de productos. Entonces, sí, reitero la idea que he estado dándole vueltas desde el principio. Tenemos que considerar que son sitios, los mayas pertenecen a culturas, expresiones
ciertamente tienen similitudes, pero también no hay que pensarlos todos iguales, todos homogéneos, sino que al paso del tiempo y en cada ámbito geográfico va a haber distinciones. Y, por ejemplo, la última decía que la conquista española, precisamente muchos de estos sitios que ahorita acabo de presentar, como Arcaje, Ximpé, Saculeu, Tulum, Osamá, fueron sitios que conocieron los españoles y que van a verse en este proceso denominado como la conquista. Va a haber espacios que van a tardar siglos. La última gran ciudad maya en ser conquistada por los españoles va a ser en el lago de Nitzá, la ciudad de los Itzáes, Nojten, hoy en día conocida como Flores o Tajitza, que va a ser conquistada hasta 1697. O sea, imagínense, casi 200 años después de, por ejemplo, la conquista de México Tenochtitlan, todavía en la selva del Petén existía esta ciudad independiente maya. Con la llegada de los españoles, no solo llegaron nuevas formas de gobierno, sino también, por ejemplo, los santos. Van a incorporar al panteón mesoamericano, al panteón de los mayas, pues otras imágenes. No necesariamente van a desplazar a las deidades antiguas, sino que se van a poner a la par de las anteriores, y que ahí va a empezar una complejidad muy interesante, porque entonces santos, santas, vírgenes, cruces, van a formar parte de esta religiosidad maya, en la cual además, por ejemplo, los santos, las santas, las vírgenes, las cruces, no corresponden tanto a la idea del canon cristiano, a la ortodoxia, sino van a ser interpretados desde la propia cultura de los mayas, la cultura milenaria. Entonces, y hay que pensar eso, que los mayas no se van a acabar, nunca se han acabado, y siguen presentes, incluso van a formar parte ahora de las ciudades, de las entidades políticas coloniales, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿quién construyó? Antes construían esos templos maravillosos que acabamos de ver, ahora ya durante la época colonial van a construir los mismos mayas estos edificios, ¿no? Los españoles no los van a hacer, los van a hacer los mayas, ¿no? Aquí algunas imágenes de antigua Guatemala, y aquí, por ejemplo, en el fondo vemos el volcán de agua conocido en la propia lengua como el volcán Junajú, que en los años en alrededor de mediados del siglo XVI va a hacer erupción y va a sepultar a la fundación original de la ciudad de Guatemala. Y los mayas lo van a atribuir a las fuerzas de uno de sus deidades importantes manifestada a través de este volcán que es Junajpú, que va a arrasar con la ciudad de los españoles, ¿no? Va a ser interpretada como que aún están vivos los antiguos deidades en las cuales ellos creían, y esa manifestación de su vitalidad va a darse a través de la destrucción de la villa española. También tenemos otras obras magníficas construidas por los mayas en Chiapas, como el convento de Santo Domingo, en la antigua ciudad real, hoy en día conocida como San Cristóbal de las Casas, también en Campeche, Mérida, Valladolid, Bacalar, ¿no? Todas estas obras, si bien dirigidas por españoles, pero la ejecución de la mano de obra toda va a ser maya. Los principales, los gobernantes mayas también van a continuar gracias a ciertas instituciones como los cabildos, donde la gente se va a reunir, va a elegir a sus autoridades, y estas autoridades van a tener que, una parte, defender los intereses propios de su comunidad frente a todas las instituciones españolas de la nueva administración. ¿Sí? Y van a tener muchos de estos personajes una relevancia que se les recuerda profundamente y que todavía van a ser objeto de culto, ¿no? Y tenemos casos como el de los Khrushchev,
en el siglo XIX van a iniciar la rebelión más larga de la historia de México, que va a comenzar en 1847 y va a concluir hacia los años de 1900, ya cuando Porfirio Díaz y sus generales toman el pueblo de Santa Cruz, hoy en día Carrillo Puerto, y que los mayas, los Cruzó, van a señalar quien guía esta rebelión que los va a mantener, ya no de los españoles, sino de las cosas ahora terribles que hacen los mexicanos bajo esta idea racista de que para mejorar el país, pues se tiene derecho a violentar a los pueblos indígenas de todas las maneras posibles. Ellos van a tomar una cruz como su generala, van a señalar que ella es quien va a guiar esta lucha contra los mexicanos. Entonces, aquí precisamente todavía hoy en día se puede visitar en Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, este santuario, la Cruz Parlante, que era una cruz que se manifestaba, que hablaba a sus generales y les decía cómo organizarse, cómo enfrentarse al ejército mexicano. Entonces, aquí de nuevo vemos esta idea que señalaba hace rato, que incorporan a partir de la época colonial una serie de imágenes, pero que los mayas los van a interpretar desde su propia visión del mundo, ¿no? Todavía las cruces se visten, se cuidan, se enfloran, tienen una entidad propia y que van mucho más allá de la idea cristiana de lo que significa la cruz, ¿no? Hay manifestaciones todavía hoy en día de la gente, religiones particulares que desafortunadamente se van perdiendo, como esta de los Hachihuinic o Lacandones en el estado de Chiapas. Aquí vemos la imagen de Antonio Chanquín rezándole a sus incensarios que cada ciertos días, cuando lo señala el calendario ritual, entonces había que rezarles, ponerles copal, prenderles fuego, cantarles, ¿no? Entonces este vínculo, estas ideas de los diferentes dioses creadores del mundo, pues todavía se mantiene en nuestros días. Desafortunadamente cada vez en menor proporción, sobre todo debido a la llegada de muchas iglesias evangélicas que en comunidades pequeñas han dividido a la sociedad, y aquí de nuevo viene esto que señalé al principio, ¿no? La religiosidad no está vinculada del resto de la sociedad. Entonces, cuando se desarticula en términos religiosos esta visión del mundo, también se está desarticulando socialmente a un grupo. Hay manifestaciones que siguen muy vigentes, que se van renovando, que van adquiriendo nueva vida, como la manera de rezar en torno al calendario sagrado de 260 días, que sabemos que existe también desde hace muchos siglos, y que es un calendario que pudiéramos decir funciona a la manera de un horóscopo, ¿no? Tiene muchas diferencias, pero bueno, para que nos hagamos una idea con este símil, ¿no? De acuerdo al día que uno nace, o de acuerdo al día, bueno, que está ocurriendo, bueno, va a tener ciertas características ese día. Aquí funciona más o menos de manera similar. Este calendario hay 20 patronos o 20 nahuales que se les llama, que van a ser, digamos, los signos, van a ser los dueños de cada uno de los días, que se van a conjugar con 13 numerales. Entonces, a la conjunción de estos signos y esos 13 numerales da un calendario de 260 días, que se utiliza en Guatemala, que se ha conservado de manera ininterrumpida desde la época antigua hasta nuestros días, la cual pues la gente consulta para saber sus destinos, qué día nació uno, cómo le va a ir en la vida, cómo se tiene que comportar, pero también cada día tiene su patrón. Entonces la gente busca relacionarse todavía con esto, gracias o en torno al calendario de 260 días. En Guatemala, la gente hace este tipo de ceremonias afuera de las iglesias católicas, como por ejemplo en Chichicastenango, en Guatemala. Se siguen utilizando los templos antiguos, en este caso Cumarcaj, en Santa Cruz del Quiché, en Guatemala. Y también hay el surgimiento de ciertos santos como el Relajman o Mashimón, o en muchos lados se conoce como San Simón. Es este santo
vinculado al inframundo y que es además el santo que le da portada a este libro de entidades sagradas, que es un santo muy importante en Santiago Atitlán. La gente tiene un culto muy importante, los cofrades lo resguardan. Tienen que estar preparados en el conocimiento del calendario de 260 días, tienen que tener una serie de conocimientos de índole de especialistas rituales. Entonces estos santos incluso tienen sus manifestaciones, digamos, este es el santo indígena, pero tiene su manifestación en el santo católico como San Simón, ¿no? Y que ahí, en algunos casos, el culto que se le tiene a San Simón puede ser muy interesante de conocer. Aquí vemos esta multiplicidad de santos que tienen relación con la comunidad, pero también están vinculados con los espacios geográficos que son sagrados como el lago Atitlán o como los volcanes. Entonces, después de este largo recorrido que hemos dado a través de la cultura maya de manera un tanto breve, pero precisamente este libro, Entidades Sagradas del Universo Maya, nos va a hablar sobre toda esta diversidad religiosa, desde los dioses antiguos, estudiados por Hugo García Capistrán, Pilar Regueiro, el culto también no solo a los dioses, sino a los gobernantes, que se va a encargar Olivia Rubio Aranda de estudiar estos trabajos, estas entidades, ¿no? Ahí, si a alguien le interesa conocer sobre precisamente las deidades, los mayas de la antigüedad, estos 3 artículos son ampliamente recomendables. Luego está el trabajo de Daniel Moreno Zaragoza, de Gabriela Rivera, Israel Leono Farrell, Carlos Conover Blancas, se van a ocupar más bien del culto hacia lo sagrado de los mayas ya en la época colonial, a través de los espíritus del sueño, a través de las rebeliones que van a guiar vírgenes como la de Cancuc en Chiapas, un artículo excelente de Gaby Rivera, igual que todos los que están aquí, Israel Leono Farrell, que va a estudiar al personaje de Jacinto Canek, que es un hombre que fue acusado de instigar una rebelión, pero que era un personaje, además retomó muchas cosas de la espiritualidad, de la cosmovisión de los mayas, y que utilizó el nombre de Canek refiriéndose a los gobernantes antiguos. Señalar que él tenía todavía este linaje, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con Carlos Conover, a través de estudios y de ciertas manifestaciones como el calendario, también va a abarcar entonces la religiosidad durante la época colonial. Y Marcial Méndez Pérez, Gabriela Guzmán, Yuko Kura, María Elena Guerrero, Mónica Martín Valadez, Caneca Estrada Peña, se van a centrar en el culto más bien de índole contemporáneo, ya sea hacia la Virgen de Izamal, precisamente hacia Relajmam o Mashimón, cómo se manifiesta esto en la vestimenta, cómo lo ven los propios mayas de Petalcingo en Chiapas a través de un texto maravilloso de Marcial Méndez Pérez. Gabriela Guzmán se va a centrar en los mayas de Sinacantán en Chiapas. Neca Estrada va a hacer un estudio muy interesante sobre el uso de este calendario de 260 días. Entonces, queda esta invitación, bueno, y el trabajo de un servidor que se centra en el culto a los ancestros en la época colonial. Les invitamos. Verás, cada uno de estos artículos es maravilloso por sí mismo. Entonces, pues ustedes pueden acceder, no tienen que leer el libro así de corrido, de principio a fin. Esa es una ventaja que pueden ustedes elegir dónde empezar, cómo irlo leyendo. Cada estudio es independiente, cada uno aborda de distinta manera el fenómeno en el cual se centra, pero entre todos tiene una conjunción. Hay un hilo que los une a todos, que es precisamente la relación entre lo sagrado y la sociedad. Reitero, ninguno de estos artículos habla únicamente de una descripción de los dioses o se queda únicamente en el plano religioso, sino cómo esto se va a manifestar socialmente.
la relevancia que tiene para la sociedad, la política o la economía. Entonces, ese es el enfoque que tiene este libro. Y bueno, aquí están el índice. Cada uno de los compañeros desarrolló un trabajo independiente, excelente cada uno de ellos. Y como señalé, pues ustedes pueden descargar gratuitamente este libro, la página www.palabradeclio.com.mx, pues están todos estos libros que son acceso gratuito y ustedes los pueden descargar. Entonces, los invitamos no solo a que revisen este libro de Entidades Sagradas del Universo Maya, sino también toda la colección de libros. Como podemos ver aquí, está sobre la Guerra Fría, sobre el exilio español, sobre la revolución, etcétera, etcétera. Entonces, manuales para tesistas, las relaciones transpacífico, etcétera. Entonces, era la invitación para descargar no solo este libro, para leer esta excelente obra colectiva, sino además para revisar todo el excelente catálogo de libros de Palabra de Clio que pone a su disposición de manera gratuita. Pues, con esto yo estaría concluyendo esta presentación del libro, dejándoles la invitación, agradeciéndoles por su tiempo en esta feria, en el contexto de esta feria del libro. Y pues bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles por su tiempo. Hasta luego.